Y por ejemplo, aquí estoy viendo que de Venezuela la figura política más apoyada es María Corina Machado. María Corina, de No aquí. sé quién es. María Corina, aquí te mando un beso. Mari, por favor, pon mi foto con María Corina. Desde ese momento yo sabía que yo me iba a casar con María Corina, para que sepa. Wow. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para informarse y desidiotizarse. ¿Qué tal tu semana, Iñaki? Súper bien, muy movida, muy pesada, mucho trabajo, pero bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿tú? Ahí voy, muy bien. O sea, ahorita ya estamos terminando nuestro último cuatrimestre de la universidad Sí. para ser politólogos. Estamos luchando por eso, pero bueno, bien. Poco a poco. Vamos bien, vamos bien. Bueno, nada, tuvimos un episodio súper cool la semana pasada. Total. Espero que de verdad les haya gustado. Y bueno, nada. Y quien no lo haya visto, vela. Y pues véanlo, pues le dejamos. Vela. Vamos a ver Véanlo, cómo por le favor. dejamos el episodio en la descripción para que lo puedan escuchar. La verdad que estuvo súper cool. Y bueno, un aplauso a nuestras amigas Rocío Sí, y Bárbara. muchas gracias, muchas Increíble. gracias. Ya nos van a quitar el podcast. ¿Qué? ¡Golpe de Estado! Bueno, nada, antes de empezar el episodio, quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Por favor. Nos pueden escuchar todos los miércoles por Spotify y YouTube. Es correcto. Y nos pueden vernos en nuestras redes sociales en Instagram. Sí, que ya celebramos los más de 5,000 seguidores en TikTok. 5,000 seguidores en TikTok. Vayan a apoyar por ahí. Por Y bueno, favor. no hay que festejar mucho, pero tenemos 200 seguidores en YouTube también. Bien. Entonces, bueno, nada. Puras buenas noticias. Lamentablemente no son buenas noticias lo que nos trae este episodio, pero, Sí, no. pero bueno, ya lo hablaremos. Pero antes, te quería preguntar, Iñaki, ¿qué pregunta me tienes? Pues la pregunta que te tengo es muy sencilla. Bueno, es que no es sencilla, pero como que es un dato muy al día. ¿Ok? ¿Cuál es el número de la población mundial? ¿Cuántos Ay, humanos marico. hay Ay, no. aproximadamente? Ay, es Es un dato que uno pensaría que es como muy sencillo Viejo, a la carta, pero pues no es tan 200 cotidiano. mil millones. No, ¿Cuánto te es? fuiste a la... Sí, no sé. 8,000 millones. 8,000 En 2022 se millones. Sí. estimaron 8,000 millones. 8,000 millones. Sí, es que no de verdad no tengo ni hipoteca. Es algo que uno nunca sabe cómo estimar, porque es como... Sí, no, obviamente las estimaciones son muy difíciles, pero no sé, hace sentido si piensas, no sé, México, que es un país con más de 126 millones de habitantes, Claro. creo que ya pegándole a los 130, va sumando así poco a poco los países, pues sí, 8,000 millones. de Sí, 8,000 habitantes. millones. 8,000 millones. Claro, Sí. dije 200,000 millones. Sí, es mucho. Sí, 200,000 Sí, sí. millones. Es que yo soy muy mal cuantificando. Yo creo que ya se ha notado alrededor de todos los episodios que yo soy muy mal cuantificando con números y al parecer también explicando qué es lado de dinero, ¿no? Entonces un saludo a todos nuestros haters. Los haters, Los bien. queremos mucho, pero bueno, nada. Muy bien, ¿y tú qué me vas a preguntar, güey? Bro, yo te tengo una pregunta súper cool y Ajá. es que lo vi el otro día en un video y bueno, quiero entablarlo aquí. ¿Cuál es el país que relacionado a su PIB, o Ajá. sea, no en cuanto al que más dinero ha dado, pero sí el que más relaciona esto a su PIB, Ujú. que más apoya a Ucrania, el país? En relación a su PIB, Ajá. es que, claro, en relación a su PIB. Claro, porque porque la primera idea que se me viene a la mente es Estados Unidos, ¿no? Estados Pero Unidos, el PIB de Estado- Estados Unidos supera... Claro, no, el de claro, muchos. o sea, da mucho más países. dinero que este país, Sí. pero no, en relación a su PIB creo que es el quinto. Interesante. Pues, ¿será Alemania o Italia? No sé. No, el que más da es Estonia. Estonia. Estonia da aproximadamente el 1,3%, Claro. 1,30% de su PIB. Y luego los que le siguen muy por cerca, Letonia y Lituania. Claro, son países Sí, que literal. lo quedan, de la quedan hilerita. muy cerca, también están muy alertados con respecto a lo que puede hacer Sí. Putin en el futuro con respecto a sus países. Sí. Luego Polonia, Bulgaria, son países Claro, que obviamente... países que no tienen un PIB tan alto, pero que sí han aportado bastante Sí, a Ucrania. y lo interesante es que por parte de la Unión Europea Ajá. a estos países no se les exige mucho a que den dinero porque son países muy pequeños Claro. en comparación con los gigantes estados frugales de la Unión Europea. Claro. Pero ellos bilateralmente, fuera de los acuerdos de la Unión Europea, dan dinero. Ah, mira, qué interesante. Sí, o sea, ellos quieren Muy literalmente interesante. ayudar a la causa. Entonces, bueno, un aplauso también a la gente de Estonia. De verdad que... Muy bien. Buen dato, un buen dato. Buen dato, ¿eh?
¿Y de qué vamos a hablar hoy? Rocío ya había hecho un insight en el capítulo anterior sobre Sí. más o menos lo que queríamos hablar. Ella fue parte de las personas que nos sugirieron esto. Sí. También... Nuestras amigas del podcast, las Ajá. dos Natis, Sí. Natalia Cortés y Natalia Holguín, Sí, les las mandamos un dos. saludo a nuestras... Las dos nos sugirieron el tema también, lo Sí. cual me parece fenomenal. Y Eso el es. tema es... Vamos a hablar sobre... Lo digo yo, lo dices tú. Es sobre... el dictador más cool del mundo. ¿El qué? Él se autodenomina así. Ah, sí, sí. Él dice que es el dictador más cool del mundo. Ah, sí, sí, De sí. Nayib Bukele, otra vez. Pero sí, vamos a hablar del Salvador, Nayib Bukele Sí. y la cuestión con las prisiones y los pandilleros o maras salvatruchas, que está muy de moda ahorita. Por las últimas noticias que Nayib Bukele sacó un video Sí, lo vi. Este- Viral, bastante viral. bastante viral. Si se quieren impresionar un poco, véanlo. Es un video sobre un nuevo centro penitenciario que se construyó en El Salvador, aislado literalmente de la sociedad, o sea, muy, muy, muy lejos de, digamos, de los polos de población en El Salvador. Y tiene una capacidad de ¿cuántos miles de prisioneros? 40.000 reclusos, pero al parecer para esa demostración o para ese video metió cientos de miles. O sea, metió mucha gente. Cientos, no, miles, ¿no? O sea, no sé, o sea, metió más de 40.000 metió. O sea, Sí. lo que te quiero Ok. decir, metió más de 40.000 reclusos para hacer esa demostración o de la capacidad que tenía esta mega cárcel, Sí. que es bautizado oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo. Exacto. Eh, Exacto. Y bueno, nada. Ah, sí, mira, yo en mis notas tenía que hay una toma en específico donde se ven 2000 prisioneros como sin playera y todo eso. así Sí, como- ajá, una foto la dejamos aquí, es Ajá. famosa la fotico. Sí, sí, sí. Pero sí, es una locura. Eso obviamente, nosotros ya lo habíamos explicado este tema un poco Sí. en el tema, en el podcast, el episodio que radiografía hablamos sobre un poco el repaso de la política latinoamericana y ya habíamos avisado de que tanto la cuestión del Bitcoin como el trato a las maras por parte de Bukele son como las dos cuestiones principales de Sí, de como Salvador. sus issues más importantes. Sí, son como, sí, literalmente. En su política, pues. La gorra, La gorra, los lentes. la gorra, los lentes, el Bitcoin y los maras. Literalmente eso lo podemos definir. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente vamos a tocar esto que es lo que realmente importa y bueno, nada, no sé si quieres empezar tú un poco explicando como que de dónde viene. Pues sí, cuál es vamos a dar tantito contexto, Sí. ¿no? ¿Cómo ves que ahora ya traigo los apuntes en físico? No, está bien. Está bien, ¿no? Está Es bien. que así los guardo Un y- poco, no muy ecológico, pero bueno. No, porque voy a reutilizar el papelito. Muy bien. No muy me bien. regañes. Se vale. Se vale. A ver, yo creo que primero tenemos que decir, bueno, ¿qué son los maras salvatruchas? Claro. ¿no? Porque lo escuchamos muchísimo, pero pues es un poco incierto saber de dónde son y eso. Resulta que estaba investigando y los maras salvatruchas se originan por migrantes del Salvador que huyeron del Salvador por problemas de cuestiones sociales, guerra civil y todo eso en El Salvador en la década de los 80s y 90s y se establecieron en Los Ángeles. Y en Los Ángeles, estos grupos empezaron a recibir bastante, digamos, discriminación o tuvieron ciertos conflictos con otros grupos de migrantes o con otras poblaciones como migrantes mexicanos, migrantes o una población afroamericana, etcétera. Entonces, a raíz de esto, pues crearon un grupo como para poder defenderse al respecto. Y digamos que ya, pues años después, este grupo muy inmerso y metido en toda la vaina de pandilleros y todo eso, se fue extendiendo hasta volverse en uno de los grupos de narcotráfico y crimen más peligrosos de Latinoamérica. Sí, sí, bueno, hay que decir que esto efectivamente es así. Pues Salvador durante mucho tiempo estuvo líder en tasa de homicidio en los países de Centroamérica y Latinoamérica. Sí. Y bueno, nada, realmente desde varios puntos de vista esto es una urgencia nacional en cuanto a algo que se tiene que tomar medida, ¿no? Totalmente. La cuestión de las maras, ahora hay que ver bajo qué perspectiva y de qué manera, Exacto. ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo lo hizo Nayib Bukele, Sí. que fue una políticas efectivas, pero vamos a ver hasta qué punto es sostenible a lo largo del tiempo y qué tan concorde está con el cumplimiento de los derechos humanos de los prisioneros que obviamente a pesar de que tienen el mismo valor que una persona que Totalmente. sea un buen ciudadano, ¿no? Y hay que respetárselos al fin y al cabo. Sí, o sea, enfocarse un
poco en eso, que tener la idea de que los prisioneros, o sea, no tienen los mismos derechos que un ciudadano común y corriente. Obviamente están privados de libertades, están privados de ciertos derechos, pero sí se debe de cumplir en centros penitenciarios una serie de parámetros. Pero bueno, volviendo al contexto, justo habías mencionado que El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas del continente americano y del mundo, ¿no? Creo que por aquí tengo que por 2015 se registraron 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, sí. Una locura, ¿no? Era una locura, sí, es una locura. Y claro, después del estado de excepción, que ahora hablaremos más de esto, Sí. En marzo del 2022, o sea, obviamente cuando, no vamos a explicar mucho esto, si que lo dejamos para otro episodio, pero un estado de excepción prácticamente hay una supresión, hay como es como un toque de queda o un estado de alarma en donde hay una supresión de derechos básicos, en donde de alguna manera el Estado tiene mucho poder para tomar decisiones sin necesidad de pasar por los controles democráticos. Y bueno, hubo un estado de excepción en marzo del 2022 y hubieron alrededor de 60,000 detenciones de manera preventiva. Exacto. Es que lo que hizo Bukele es decir, bueno, ok, hay muchísimo crimen y justo en específico el 27 de marzo de 2022 Sí. Se registraron alrededor de 80 personas que se murieron, o sea, que las mataron pues, Exacto, por homicidio. 87 personas en el transcurso de Sí, 72 horas. aquí está interesante porque justo Sí. lo que te comentaba, me Sí. metí a ciertos sitios, unos decían 76, 80, 82, no sé cuántos sean exactamente, pero el punto es que murieron decenas de personas en un día por homicidio. Es una cuestión súper triste y una cuestión, como decías, que el Estado tiene que hacer algo inmediatamente. Entonces lo que hizo Bukele fue declarar esta herramienta de estado de excepción. ¿Cómo la hizo y cómo se suele hacer un estado de excepción? Pues el presidente lo presenta ante el Parlamento Sí. o ante su Asamblea Legislativa, en el caso de El Salvador, y se tiene que votar con una mayoría, la cual la mayoría la tiene Bukele, Sí. porque de 84 legisladores, a él lo siguen 64. Wow, sí. Entonces pasó así. Pasó rápido, claro. Y como estamos comentando también, este mecanismo de estado de excepción se ha repetido ya casi por un año. ¿Por qué? Porque el estado de excepción solo dura 30 días. Sí, sí. Entonces, desde marzo de 2022 se ha renovado y renovado Sí, todos los meses. ahora Salvador, hay que decir, hace unas semanas renovaron y siguen en estado de excepción y van a seguir. Sí, sí. Justamente por todo este tipo de cuestiones. Y bueno, lo interesante es que, bueno, obviamente detuvieron a 60,000 personas. Realmente no sé qué cantidad de esos 60,000 lo llegaron a... obviamente esto es un dato muy exacto, pero no sé si llegaron a coger más personas, si llegaron a soltar algunas, pero se sabe que por lo menos hay menores entre 14 y 15 años también detenidas. Sí, justo. Y bueno, de ser una de las... sí, de ser uno de los países con mayor tasa de homicidios, quizás ya no lidera en ese sentido, pero ahora lidera la tasa de población encarcelada por cada 100,000 más habitantes. encarcelados. Sí, o sea, no es el país que más encarcelados tienes, pero sí en cuanto a cada 100,000 Sí, habitantes. claro, exacto. Sí, tiene 605 por cada 100,000 habitantes El Salvador encarcelados. Es una locura. Sí, y Es los una locura. siguientes de la lista, por ejemplo, son Ruanda, Turkmenistán, Cuba y Estados Unidos. Wow. Sí. Sí, Estados Unidos tiene una tasa Sí. de personas en prisión per cápita muy alta. A mí me gustaría un poco también volver a mencionar un poquito más de lo del estado de excepción, porque creo que es importante comprender qué es, o sea, o cómo lo vive la gente. Lo que hace el estado de excepción no es como la cuarentena que nos teníamos que ir a nuestras casas y ya está. O sea, sí te limita tu libertad de asociación, pero digamos que en esta cuestión de El Salvador está mucho más vinculada a que aquellos prisioneros o aquellos pandilleros más bien que agarren, digamos que su proceso de cómo los encarcelan y todo eso, digamos que es express. Claro, es muy rápido, sí. Entonces como que no tienen tanto acceso a un abogado, no se les informa también sus derechos o sus motivos de arresto. La detención preventiva, que es como un tipo de detención momentánea, Sí. se extiende, normalmente es como hasta 48 horas o 72. Esta se extiende de 72 a 15 horas. O sea, digamos que el estado de excepción hace que los prisioneros los puedan agarrar y Sí. meter al bote mucho más rápido. Sí, es ¿no? vamos, es un control muy... Es como cuando aquí en España, por ejemplo, se hizo el estado de alarma, no es... Claro. Es como lo relativo un poco aquí, en donde prácticamente el gobierno ejecutivo podía hacer prácticamente lo que quisiera y Claro. pasaba todo un poco más rápido porque son medidas de emergencia. Exacto. Bueno, y también el estado de alarma, por ejemplo, se puede extender, al igual que un toque de queda, pero... Claro. bueno, sí. Y además,
es interesante mezclar esto del estado de excepción, o sea, se mezcló con la reforma al Código Penal. En 2022 también el gobierno de Bukele reformó el Código Penal para tipificar como delito ser parte de la pandilla. Y si eres parte de una pandilla, puedes estar de 20 a 40 años en la cárcel. Qué locura. Y los cabecillas pueden estar de 40 a 45 años en cárcel. Locura. Y esto incluye, que aquí justo con lo que mencionaste de menores de edad, que los adolescentes mayores de 16 años pueden tener 20 años de prisión y los menores de 16 y mayores de 12 pueden tener 10 años de prisión. Imagínate. No, es una locura. Un niño de 12 años. Es una locura. Que obviamente esos niños no, realmente... 12 años. Es que claro, o sea, esto lo quería dejar un poco al final del episodio, pero es que hasta qué punto es la solución, ¿no? Un niño de 12 años que realmente se socializó en un ambiente a lo mejor que no puede ser el mejor o sí, para su vida, pero es el que le tocó. Y realmente que ya a los 12 años tenga que pagar las consecuencias de un estado o de una sociedad en donde no es lo mejor para un niño en esa envergadura es terrible porque Totalmente. O sea, realmente debe haber una educación y una resocialización para que este niño pueda crecer bien. Muy dura. Y ya le estás castigando con cárcel, hermano. O sea, también a los niños de 14, 15 años, hasta una persona de 20 años, 22 años, 25. No, y sobre todo comprendiendo que el target de los maras es socializar o meter en sus redes a niños entre 12 y 21 años. Claro, es como la misma cuestión de la FARC, que también agarran a los niños y... Totalmente. Sí, es una locura. Totalmente. Una locura. ¿Te parece si hablamos un poquito de quién es Bukele? Sí, cuéntame un poquito. No, cuéntame tú, porque tú siempre lo has tenido muy presente como que en los medios, como que sí, siempre has comentado bastante de él, como de lo de la gorra, los lentes, de que es un líder joven, todo eso. Sí, bueno, el otro día lo explicamos, es uno de los presidentes más jóvenes del mundo y ya realmente cuando llegó al panorama latinoamericano como que había mucha emoción, ¿no? De que por fin íbamos a tener un líder joven en Latinoamérica, que iba a liderar un poco las políticas que se iban a hacer en todo el continente. Y bueno, hasta muchos influencers como Luisito Comunica llegaron a grabar videos con él como que el presidente más joven del mundo es un crack, es latinoamericano, qué cool. Y bueno, ha sido también una persona que causó mucho revuelo por la cuestión del Bitcoin. Y obviamente eso es súper mainstream y como que qué cool también. Pero bueno, yo siempre he sido partidario, o sea, a pesar de que yo no he tenido nada personal contra este presidente, pero siempre he sido partidario que es un potencial dictador, en el sentido de que, ya que tú me digas que esté haciendo, o que está haciendo país, o que está haciendo políticas bajo un estado de excepción, ya eso es un poco... Sobre todo que se ha aplazado demasiado. Sí, claro. Entonces ya eso es una cuestión un poco controversial. Sí. Yo creo que el perfil de Bukele es súper controversial porque Bukele ahorita formó un partido que se llama GANA, la Gran Alianza por Unidad Nacional, con la que actualmente gobierna, que digamos que además es el primer presidente que no forma parte de los partidos políticos de antes, pero Bukele viene de un partido político de antes que se llama FMLN, que era uno de estos partidos de izquierda del Foro de Sao Paulo, ya sabes, como muy comprometidos con la Revolución Cubana, el chavismo y estas cosas, ¿no? Y de eso migra a formar un partido de centro derecha, entre comillas, muy entre comillas, con otra narrativa, como que todo ha sido muy extraño, unos cambios muy extraños, una ideología que sabemos que está muy desdibujada en América Latina, pero como que no encaja muy bien, ¿no? Y otra vez, no sé, crear a El Salvador como sede de la cripto, o creo que convirtió a El Salvador el primer país en adoptar la cripto, pues es bastante complejo y bastante raro, sobre todo si tenemos en cuenta la realidad social y la situación de todas las personas que viven en El Salvador. Sí, está empezando a construir el edificio desde arriba. O sea, literalmente. Totalmente. Sí, literal. Totalmente. Y sí, o sea, hay que tener en cuenta que, y esto ya es para otro episodio cuando vamos a hablar de Latinoamérica, que la realidad social que nosotros tenemos es que no podemos implementar en cuanto no tengamos una unión regional y no tengamos un crecimiento económico tan estable. Nosotros no podemos llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto como, yo qué sé, como hacer la moneda nacional Bitcoin o la moneda del continente. O sea, como que hay muchas cosas antes en la agenda. Claro, ¿no? Obviamente. O sea, y una de las cuestiones que hacer, sobre todo con esta cuestión de las maras y que sea una política sostenible a largo del tiempo, porque sí, o sea, está bien, la cuestión de las maras sí que ha tenido, o sea, la política de Bukele sí ha tenido efecto y obviamente ha tenido un efecto
positivo, vamos a decirlo. Sí. O sea, comentábamos el otro día lo de o sea, la aprobación que tiene este señor, sí, ¿no? o sea, también, bueno, hay que, obviamente, todos estos datos son de una encuesta que es SIG Gallup, que hace encuestas en Latinoamérica. Sí. Y tiene bastante fiabilidad, y revisé la muestra y está bien. 1.200 ciudadanos, esto es una encuesta en donde se hizo en varios países, México, República Dominicana, Sí. Venezuela, para ver cuál era la figura pública más política, más famosa o más apoyada en los distintos países, y de toda Latinoamérica es Bukele. Tiene un 92%, entre un 80, más de un 85%, Una digamos. locura. O sea, superó a López Obrador, que antes Sí, tenía ahí está. muchísima. Tiene 69% el Obrador. Y ahora Bukele es el que más. Sí, entre 85, 90%, 92%. Y lo sorprendente es que justo cuando hablábamos de esto, yo le decía a Santi como, bueno, fíjate bien en el dato, porque puede que sea un dato de una consultora interna Sí. o del propio gobierno, ¿no? Sí. Pero al parecer no. No, o sea, no, y da igual, hay muchas encuestas y todas dicen lo mismo. O sea, con mayor apoyo, menor apoyo, es el primero y por mucho. Sí, por mucho. Entonces, superando el 80% en casi todas. Claro, y por Sí, ejemplo, sí, aquí sí. estoy viendo que de Venezuela la figura política más apoyada es María Corina Machado. María Corina, de No aquí. sé quién es. María Corina, aquí te mando un beso. Mari, por favor, pon mi foto con María Corina. Desde ese momento yo sabía que yo me iba a casar con María Corina, para que sepa. Wow. María Corina es una política de Venezuela que la amamos mucho. O sea, yo, por ejemplo, a mí siempre me ha encantado María Cori. Bueno, pero sí, tiene mucho... María está haciendo un asca. Tiene mucho apoyo, Sí. el Bukele. Y bueno, o sea, para que tú tengas un 90, un 80% de aprobación, es que incluso la oposición está de acuerdo con lo que hace. Totalmente. Y bueno, es una locura. Y por cierto, te iba a decir que este hombre tiene elecciones en el 2024. Sí. Tiene elecciones. Y cuidado, el 2024 a nivel electoral, porque hay elecciones en España a finales del 2023. O sea, en España a finales del 2023. Estados Unidos, México, Venezuela, Uruguay, Panamá. Hay países. Sí, va a ser muy buen año. Es bueno. 2023 ya tiene ciertos buenos, Sí, claro. pero 2024 también va a tener muy 2024 buenos años. súper cool. Pero sí. Volviendo al tema, porque nos fuimos. Bueno, también creo que hay que tocar un poco lo que habíamos comentado sobre la evaluación que se le ha hecho a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Sí. Ya comentamos un poco lo de los niños, que no podemos tanto culpar a los niños que estén involucrados en esto. Claro que Tiene no. que ver, como tú decías, con su realidad social, con su socialización, con muchísimas cosas estructurales que hacen que los niños queden sumergidos en estas redes y en el narcotráfico o en Sí. las redes de pandilleros, ¿no? Y bueno, hay otras cuestiones que se han evaluado. Ya hay un informe del Human Rights Watch, creo Ajá. que se llama así, Seguramente. que cuenta, digamos que hay varios derechos de los prisioneros que se tienen que cumplir, como el de integridad física y moral, como el de el nivel de vida adecuada, como el de ciertos aspectos de cuestiones de salud y todo eso que se deben de cumplir dentro del sistema penitenciario y todo eso, que obviamente no se están cumpliendo en El Salvador, como en muchísimos países de América Latina. Lo triste es que es lo normal. Pero ni siquiera se están cumpliendo en este nuevo centro, ¿no? Que tiene un branding así espectacular. Que hasta cierto punto dices, esto parece un campo de concentración, Claro. ¿eh? O sea, literalmente, o sea, Sí. se ve muy feo. ¿Hasta qué punto eso es, o sea, chance muchos de estas personas no van a tener reinserción social porque van a estar ahí toda la vida. Pero ¿hasta qué punto tenerlos así, tirados en el piso, amarrados y todo eso, como que les sirve para algo? Y con esto no quiero decir de, ay, pobrecitos. No, o sea, No, seguramente hicieron cosas espantosas y qué bueno que estén en la cárcel. Pero el proceso de soluciona el conflicto, como tú decías. Bueno, Bukele en un tuit que el otro día lo está buscando, literalmente dijo hace unas semanas, los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes. Sí. Literalmente lo dijo. Obviamente esto es un debate moral muy duro porque obviamente un delincuente al fin y al cabo tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Pero también hay que aprender un poco sobre Noruega, Dinamarca, países nórdicos Sí. que tienen en gran medida un alto nivel de reinserción a la sociedad de los delincuentes. Obviamente hay casos que no se puede, pero de alguna manera tienes que permitirle a esta persona una vida digna dentro de las cárceles, ¿no? Dentro de la mayor medida que se pueda, también una seguridad de que no se maten entre ellos, de que
Sí, esto no lo decimos nosotros, lo pueden checar. Hay un manual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los derechos de los Sí, prisioneros. tiene que ser, tiene que ser. Pero bueno, nada, la realidad es esa. Creo que hay muchas maneras, claro, mucho más complicadas. Lo que pasa es que yo siento que en Latinoamérica, obviamente nosotros somos producto de lo que hemos sido siempre y de cómo nos hemos socializado, cómo nos hemos criado. Pero en Latinoamérica queremos unas soluciones muy radicales y muy rápidas siempre. Sí. ¿Sabes? Eso yo creo No, que... y sobre todo, lo que a mí más me da coraje es que estas soluciones no van a la raíz del conflicto. Claro, no van a la raíz de por qué muchísima gente tiene que volverse parte de los maras o de los narcos o de que cualquier grupo de crimen en Latinoamérica. ¿Por qué se vuelven parte de eso y las soluciones no ven qué se puede hacer para que esa gente no forme parte de, ¿no? Hay muchísimas cuestiones sociales, muchísimas que el gobierno no tiene en mente o que no cubre. Y entonces crear una solución o una política de pues, agarrar muchísima gente no te soluciona el conflicto. Es como ponerle una curita a la herida infectada, ¿sabes? Sí, y que luego se cuece por dentro. Exacto. Literal. Toda boca y que sí, o sea, y es que encima también se están generando conflictos dentro de las prisiones. Ya murieron 90 personas dentro de las prisiones. Sí. O sea, hay en total 97,000 detenidos, que eso es 3 veces más de la capacidad oficial que se tiene en las prisiones de El Salvador. Sí, es una locura. Sí, no. O sea, está bien. O sea, en el 2016 la evolución o sea, había una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 83. Sí. En el 2016, ahorita, perfecto, lo tienes en 7,8 por cada 100,000 habitantes, pero vamos a ver si eso se sostiene. Total. Vamos a ver si eso se sostiene. Las Maras es una red descentralizada que no va a dejar de crecer porque también tiene núcleos en varios países de Latinoamérica. Total. Y realmente si crees que de alguna manera vas a eliminar eso a los golpes, al golpe duro no va a ser así. Y bueno, o sea, la justificación de Bukele de hacer todo este tipo de políticas es porque dice que en la historia de El Salvador varios gobiernos ya han intentado ha tratado de firmar la paz con las maras y no ha resultado. Y bueno, yo creo que esto es una tendencia que lamentablemente yo siento que va más allá porque lo vemos en México. En cuanto al gobierno negociar con el narcotráfico, lo vemos en Colombia negociando con las FARC, lo vemos en Venezuela también, lo vemos en El Salvador, lo vemos en prácticamente todas las partes de Latinoamérica y creo que el problema va más allá, creo que va más allá de sencillamente darle palos a la gente. Totalmente. O sea, y es que además lo triste es que los palos a veces, como en este caso, no solo le están cayendo a los pandilleros. Cristosal, que es una organización que también hace observaciones de derechos humanos, reportó ya casi 2,900 casos de violaciones a derechos humanos de gente que no le tocó ir a la prisión, pero lo agarraron por su físico. Claro, y porque tiene tatuajes. Sí, o por cualquier cuestión. O también, si haces un pinche graffiti, que está horrible que hagas graffiti, pero bueno, no es un delito tan grave como para que te metan a la prisión como estos güeyes, y eso está pasando. O también se está libertando la expresión de muchísimos medios de comunicación. O sea, yo entiendo que se deben de tomar medidas excepcionales. Claro. Sí, sobre todo si el crimen tiene cooptado a tu población. Sí. Claro. ¿Pero cómo? No, o sea, es súper malo. O sea, a mí, sobre todo, las relaciones entre países latinoamericanos me llega a preocupar un poco porque muchas veces hemos tratado de emprender tipo que proyectos regionales tipo la Unión Europea, que existen esas instituciones, pero no son efectivas. Y me da dolor, pues, porque el otro día literalmente creo que fue ayer o antes de ayer, Bukele se empezó a caer a una pelea de tweets. Con Petro. Sí. Buenísimo. No, o el mismo discurso de Bukele en Naciones Unidas. Sí. Es como muy en contra de esta intervención neocolonial y cosas así. Sí. Y me duele mucho. Y hay muchos países que también están echando la vista muy cerca a lo que está haciendo Bukele en El Salvador para aplicarlo a sus países, ¿no? Sí. Y creo que el mismo AMLO se había manifestado con respecto a esto. Y claro, es que la realidad social que tiene El Salvador, la densidad poblacional que tiene El Salvador, es mucho más pequeña que la que puede tener México, que puede tener Venezuela. Total. Y obviamente el crimen organizado de México no es igual de poderoso que las maras, por ejemplo. No, obviamente no. No, o aunque sí sea o no, o sea, funciona muy distinto. Sí, claro. ¿No? El origen también es distinto. Y bueno, sí, y tampoco es la solución, pero bueno. No. Y con respecto a la población y la percepción que tiene
El Salvador con respecto a Bukele, bueno, es muy positiva. Eso es una muy, locura. muy positiva, como ya lo habíamos dicho. También con respecto a cómo ha mejorado en los últimos 4 meses la delincuencia y el crimen. También más del 90% de los salvadoreños tienen una percepción de mejora con respecto a los últimos 4 meses. Claro. Y se estima que se reelija, ¿no? Sí, 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 claro. No, obvio, el apoyo es loco, obviamente va a ganar, se presente que se presente. Bueno, dato curioso, en Ecuador es el país que peores datos tiene, o sea, la población ecuatoriana ha sentido que la delincuencia ha aumentado bastante. Más O sea, es como la población, digamos, que se siente menos insegura. Sí, en América que se Latina. siente, que se siente más, que su seguridad Más- está más más vulnerada, insegura, sí, exacto. se siente más insegura. Y luego le sigue Perú y Chile, obviamente esto viene de la mano con las manifestaciones y Sí. toda la inestabilidad que había en la región, pues. Total. Pero es triste, la verdad que es triste. Es triste y creo que también como que nos hace un poco reflexionar, lo que siempre decimos tú y yo, como hay que fijarnos muchísimo siempre en todas las aristas de el mensaje político que nos llega. Claro. Porque nos está llegando un mensaje de Bukele de un video súper producido con 2,000 prisioneros en condiciones bastante cuestionables. A la vez vemos a una población que tiene un buen apoyo a ese presidente, pero hasta qué punto no todo es como un proyecto Sí. para que se pueda quedar en el poder, Sí, sí. ¿no? Yo Porque- tildo a eso. Yo, de verdad, Sí. yo voy a buscarle por ahí. O sea que obviamente suena como muy sencillo, porque obviamente pues, casi todos los políticos se quieren quedar en el poder, la neta. Sí. Pero digamos que como que toda esta estrategia de verlo como joven, de verlo como innovador, o sea, sí, como que está sirviendo muy bien la estrategia, pero está funcionando de verdad. O sea, está funcionando muy bien para agarrar mucha gente, pero estructuralmente está funcionando. Claro. Es una locura. Sí, y de hecho, como dato, la Fiscalía de Estados Unidos abrió una carpeta de investigación. Ah, ok. No sé. Porque lo que creen, o sea, lo que se decía como en esa carpeta, es que 2 funcionarios del gobierno de Bukele pactaron con los salvatruchas, con los maras, no previo había a escuchado. que se diera la reforma del Código Penal y que se abriera la cárcel nueva Ujú. para poder como bajar las tasas de homicidio y que recibieran beneficios. Todavía no saquemos conclusiones porque no encontré muchas conclusiones, pero te digo, no todo me huele muy bien. Sí, no, obviamente desde el podcast, como siempre decimos, no es que hay que tener una superstición muy grande con respecto a los datos, hay que creerlos y sobre todo hay que contrastarlos con otros. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos casi a 100% de seguridad que el líder político más apoyado es Bukele, o sea, eso Sí, es sí, porque sí. lo hizo en varias encuestas y tiene una fiabilidad bastante grande. Pero bueno, siempre en el mundo de la política es muy oscuro y bueno, nada, hay que releer los datos una y otra Así vez es. y bueno, ser un poco más racionales con lo que consumimos, cosas que siempre decimos. Y debatir. Sí, debatir. Bueno, te voy a decir qué aprendí esta semana Dímelo, por favor. y me lo recordaste tú, Ok. porque no lo tenía en mente, lo sabía, pero no me acordaba y entonces siento que lo volví a aprender. Aprendí que las Oreos son veganas. Sí, 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 sí. Son veganas. Además son mis galletas favoritas. ¿Sí? ¿Las Oreos? Sí, o o sea, Oreos, yo como justamente, dicen aquí. yo estaba entrando en un debate, no me acuerdo, con mi primo. Le dije, porque el otro día comimos unas club social, una Chips Ahoy. Ajá. Una Chips Ahoy. Qué rico. Y yo dije, mis galletas favoritas son las Oreos bañadas en chocolate blanco. Uf, es que son buenísimas. Hermano, esas son Son buenísimas. buenísimas. El otro día Carrefour me dijo que, o sea, puso una promoción como que te llevas 2 paquetes por Ajá. 5 euros. Ajá. Y yo como... No, si te llevas un paquete te cuesta 5 euros. Un paquete de galletas. Si te llevas 2, te salen 2 por 6. Ok. ¿Entiendes? O sea, te están Ok. incentivando a que te lleves el segundo. Sí, sí, sí. Pero yo como mucho esas galletas. Entonces yo sé que esas me cuestan 5 euros. Entonces yo no las compré como por 2 semanas y ya las volvieron a poner al precio que era. ¿Y cuánto era el normal? Como 2, 3. 2.20, 2.30. O sea, y ellos creían que yo iba a comprar un paquete de 5 euros. No manches. Son bien frescos. Qué Pero, frescos. ¿cuál es tu galleta favorita? Habían unas que vendían en Costco. Ah, las de Costco, sí son Las de famositas. Costco, Sí, las sí, de sí, Costco, son literal, famosas. esas. Sí, Esas son mis favoritas. Sí, esas son famositas también. Son sí. buenísimas. Aquí en el Costco de aquí las hay, creo. Sí, y si no las pastas secas de típica pastelería o... Alto vuelo eres tú, ¿no? No, pues una y ya. Pero una sola. Una para la muela. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien.
¿Y tú qué aprendiste? Bueno, bro, yo hubiese sido cool de verdad lanzar este dato en el episodio que hicimos de Disney. Ok. Pero justamente estaba escuchando podcast y decían como que, aunque no lo creamos, Disney, ¿verdad? Ajá. Tiene autonomía política en el estado de la Florida en cuanto a algunas series de políticas que puede hacer dentro de su recinto, dentro del parque. Ok, ¿en qué sentido? En cuanto a la seguridad. No indagué mucho, pero sobre todo porque sé que o sea, esta noticia me enteré porque Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quiere como que quitarle esta autonomía política que tiene Disney en el estado de Florida. Ok. Pero no indagaron como que exactamente, pero sí que tiene en cuanto a seguridad, policía, o sea, que tiene su propia administración política dentro Claro. no está por encima de, obviamente, el estado de Florida, pero sí... Pero tiene alguna capacidad ahí de gestión. Sí tiene. Que sería como una capacidad que tenga el Estado que se la dieron a Disney, la permitieron a Disney. Qué interesante. Sí, la tiene y bueno, hubiese sido cool también hablar de esto en el episodio de Disney, pero bueno, ya Se aprende le de lanzamos el todo. dato por aquí. Y bueno, nada, para finalizar, nada, les volvemos a recordar que nos sigan en redes. Que nos sigan en redes sociales, que nos den mucho apoyo. El podcast se vienen cosas muy buenas. Atrévanse a escribir o algo si quieren algún tema o eso. Sí, alguna idea con algún invitado, si les llama la atención también. De verdad que queremos innovar un poco, queremos abrirnos un poco más a distintos contenidos para que ustedes se puedan sentir cómodos con lo que escuchan. Exacto. Y nada, se vienen cositas, como dicen por ahí. La Se gente vienen que es su cosillas. propio jefe dice se vienen cositas. Y nada, yo creo que nos despedimos. Hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!